Hola, buen día. Mi nombre es Esbeth Suset Castro Montes de Oca. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema 1.3 de la materia de sistemas operativos 2. El tema es los sistemas operativos distribuidos, ventajas y desventajas contra sistemas operativos centralizados, sistemas operativos para redes, modelo cliente-servidor, modelo de N capas, características del hardware y características del software homogéneos y heterogéneos, y el direccionamiento lógico y físico. El sistema operativo distribuido es la colección de computadoras separadas físicamente y conectadas entre sí por una red de comunicación distribuidas. Cada máquina posee sus componentes y en este aspecto se tiene que ser muy confiable, ya que si una máquina se descompone, la otra será capaz de realizar su trabajo. Y en los sistemas operativos centralizados, el proceso de cómputo es realizado en una máquina. Eh, Esta máquina es como que el cerebro de todas, y esta computadora puede controlar todos los periféricos directamente siempre y cuando estén conectados a ella. Ventajas contra sistemas operativos. Entre las principales ventajas de los sistemas distribuidos con respecto a las computadoras centralizadas se encuentran que los microprocesadores ofrecen una mejor relación que las computadoras centrales. Eso nos referimos a la economía. En su velocidad es un sistema distribuido que puede tener mayor poder de cómputo que una computadora centralizada individual. El sistema es consistente, y si una computadora del sistema deja de funcionar, a eso nos referimos a la confiabilidad. El crecimiento proporcional, cada vez que se requiera mayor poder de cómputo en el sistema, solo se puede adicionar los incrementos del cómputo requerido, y en la distribución inherente implica que un sistema distribuido puede emplear aplicaciones instaladas en computadoras remotas. Eh, Existen diferentes retos para que se pueda, se pueda ser realizado. En el software, para sistemas distribuidos que aún están en el desarrollo, se necesitan mejores esquemas de protección para mejorar el acceso a información confidencial secreta. Las fallas operativas y los componentes aún son frecuentes, y en las redes los problemas de transmisión todavía son muy frecuentes. Los sistemas operativos para redes también se llaman Network Operating System, y se abrevia con NOS, que se origina una colección de computadoras independientes actuando como un único sistema. Ya que tiene como objetivo coordinar y manejar las actividades de los recursos del ordenador en una red de equipos. Consiste en software que posibilita la comunicación de sistemas informáticos con otros equipos en el ámbito de una red, que controla la operación del sistema, incluyendo quién lo usa, cuándo lo usa, quién tiene acceso y cuáles son sus recursos de esta red disponible. Un ejemplo famoso es el Novell Network, ya que el equipo del cliente se incorpora en el sistema operativo del equipo. Ambos se necesitan para gestionar conjuntamente las funciones de red y las funciones individuales. Modelo cliente-servidor. Antes que nada vamos a definir qué es
un cliente y qué es un servidor. El cliente es el elemento de la comunicación que pida a un servidor un mensaje. Y el servidor es el elemento de la comunicación que responde las peticiones de los clientes. Como se muestra en la figura, el cliente hace una petición al servidor y el servidor le da una respuesta al cliente. Esto mediante una red. Ya bueno, definiendo ya modelo cliente-servidor, podemos decir que es una tecnología que emplea todas las aplicaciones de Internet y intranet, en donde un cliente trabaja desde su ordenador local y se comunica con el servidor remoto, solicitando a este la información y este envía una respuesta, como ya se los había explicado en la imagen. El modelo de N capas. El modelo de N capas es la arquitectura cliente-servidor en el que el objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios y la lógica de diseño. Bueno, aquí podemos ver en la imagen que se separa en tres aspectos, en tres capas. En la capa de presentación, en la capa de negocios y en la capa de datos. La capa de presentación también se llama como capa de usuario, ya que presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la información del usuario en un mínimo de procesos. También es conocida como interfaz gráfica y debe tener las características de ser amigable para el usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocios. La capa de negocios es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina así porque es aquí donde se establecen todas las reglas que debe cumplir. Esta capa se comunica con la capa de presentación para recibir solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos para solicitar al gestor de la base de datos almacenar o recuperar datos de él. Y la capa de datos es donde se residen los datos y se encarga de acceder a los mismos. Recibe solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocios. También hay que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre capa y nivel, ya que la capa hace referencia a la forma como una solución segmentada desde el punto de vista lógico, y el nivel corresponde a la forma en la que la capa lógica se encuentran distribuidas de forma física. Las características del hardware. Todos los sistemas distribuidos constan de varias CPUs organizadas de diversas formas, especialmente respecto de la forma de interconectarlas entre sí y los esquemas de comunicación utilizadas. Existen diversos esquemas que clasifican los dispositivos de cómputo de varias CPUs. Uno de los más conocidos es la taxonomía de Flynn. Considera como característica esencial el número de flujos de instrucciones y el número de flujos de datos. Y la clasificación incluye dispositivos de SISD que poseen un único procesador, ya que significa Singular Instruction, Singular Data, que es un flujo de interacciones y un flujo de datos. También está la SIMD, que es la Singular Instruction Multiple Data, que es un flujo de instrucciones y varios flujos de datos. Se refiere a ordenar procesadores con una unidad de instrucciones
que busca instrucción. Incluye varias unidades de datos para que lleven a cabo el paralelo, cada una con sus propios datos, y son útiles con los cómputos que repiten varios cálculos en varios subconjuntos. También tenemos la MISD, que es Multiple Instruction Singular Data, que es un flujo que varias instrucciones y un solo flujo de datos no se representa en las prácticas. Y las MIMD, que es Multiple Instruction, Multiple Data, un grupo de computadoras independientes, cada una con su propio controlador de programas y programas de datos. Todos los sistemas distribuidos son de este tipo. Y las características del software se desarrollan o construyen, no se manufacturan en el sentido clásico, a pesar de que existen similitudes entre el desarrollador del software y la manufactura del hardware. Las dos actividades serían diferentes en lo fundamental. En ambas, la alta calidad se alcanza por medio del buen diseño. Las características es para cada uno de los usuarios debe ser similar a la del trabajo del sistema centralizado, la seguridad interna en el sistema distribuido, el entorno de trabajo cómodo, dependientes de redes, compatibilidad entre los dispositivos conectados y la transparencia. El direccionamiento. El direccionamiento lógico es la dirección generada por la CPU. Y el direccionamiento físico es percibida por una unidad de memoria. Los esquemas de vinculación de la dirección durante la compilación y durante las cargas dan pie a un entorno en el que las direcciones lógicas y físicas son las mismas. En cambio, la ejecución del esquema de vinculación de instrucciones durante la ejecución producen un entorno en el que las direcciones lógicas y físicas difieren. En el caso de la dirección lógica, suele llamarse dirección virtual. Y eso sería todo por mi parte. Gracias.